Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por acompañarnos y asistir virtualmente, como no puede ser de otra manera en estos días, a la presentación del libro Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas. Me imagino que muchas y muchos lo habéis visto ya la portada pues en las redes sociales, en vuestro correo, en vuestro WhatsApp, en fin, en la infinidad de dispositivos que nos acompañan hoy en día. Pero vaya, quería enseñarlo, mostrarlo. Es un libro en papel, tendrá su versión electrónica en poco tiempo, pero pues es nuestra manera de trabajar. Siempre apostamos por el papel y espero que lo sigamos haciendo, independientemente de que luego compartamos el formato electrónico. Eh, Quiero dar las gracias sobre todo a Fran Llorente por acompañarnos, porque es un invitado de honor y es todo un lujo contar con su presencia. Y también quiero dar las gracias a Juan Carlos, el autor, Juan Carlos Pérez Jiménez, que ya este es el cuarto libro que publica con Plaza y Valdés, con nuestro sello, y nada, pues darte las gracias públicamente, no solo por este evento, sino por haber elegido a Plaza y Valdés y apostar por nuestra casa editorial, donde espero que te encuentres muy a gusto y eso, hacer público ese agradecimiento y esa confianza. Voy a decir unas breves palabras para presentar al invitado y al autor y luego vamos a asistir todos a un diálogo, a una charla entre Fran y Juan Carlos, eh, donde, como os decía antes, pues podéis ir tomando vuestras notas o ir dejando comentarios por el chat para luego pues, poder abrir un turno de preguntas y establecer un debate si os apetece y os interesa. Eh, vamos, simplemente para los que no le conozcáis, que supongo que seréis pocos, porque Fran es una persona muy conocida en este ámbito de la comunicación. Fran Llorente ha sido director de proyectos y estrategias en Radio Televisión Española y director de informativos de esta misma casa. Es un referente del buen periodismo e independencia en la televisión pública y por su labor ha obtenido numerosos premios en reconocimiento a su profesionalidad y al rigor en su trabajo. Durante el tiempo que fue director de informativos, los telediarios obtuvieron un reconocimiento nacional e internacional y ese reconocimiento, que esto es lo más importante, siempre se ha visto respaldado por la audiencia. Es todo un referente en el mundo del periodismo en España y uno de los mayores expertos en comunicación que tenemos en nuestro país. Y pues pienso que nadie mejor para presentar este libro que precisamente pues aborda la comunicación, aunque está escrito de una manera interdisciplinar y Juan Carlos tiene una formación en distintos campos, al final lo que está sobre la mesa es la comunicación y nadie mejor que Fran como experto en comunicación para acompañarnos. Así que, Fran, muchísimas gracias por estar aquí y darnos esta oportunidad de escucharte tus opiniones y tu diálogo con el autor. Juan Carlos Pérez Jiménez, el autor del libro, es doctor en Ciencias de la Información, máster en Filosofía, licenciado en Sociología y Master of Arts en Liberal Studies por la Universidad de Wasteland en Estados Unidos. Ha completado su formación en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Madrid y es profesor en la Universidad Europea, donde ha dirigido el programa de doctorado Comunicación, Auge Tecnológico y Renovación Sociocultural. Quería remarcar el título de este doctorado porque precisamente tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta tarde y de lo que trata el libro. Él es autor de numerosos libros, algunos de los más recientes serían pues De lo trans, Identidades sexuales y psicoanálisis, La mirada del suicida, El enigma y el estigma, Los hijos de Marte y la cultura del miedo, que ha sido Premio Internacional de Ensayo Miguel Espinosa, Síndromes modernos, tendencias de la sociedad actual, Futuro.com, Utopía y paranoia ante las nuevas tecnologías, que ha sido Premio Ensayo de la Junta de Extremadura, Imago Mundi, la cultura audiovisual,
que ha sido finalista del Premio Fundesco de Ensayo y la imagen múltiple. También ha sido el traductor, el autor del prólogo y editor crítico, en definitiva, de Jacques Lacan, una introducción, que se ha consolidado como uno de los libros referentes para introducirse en el pensamiento de Jacques Lacan, que, como sabéis, pues, es bastante complejo y hermético. Asimismo, es autor de artículos publicados en Letras Lacanianas, Psicoanálisis y el Hospital, Revista de Occidente, Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados, El País, en fin, Huffington Post, un montón de medios de prestigio y también de reconocimiento. Y durante más de 25 años ha sido director creativo en distintos grupos de comunicación audiovisual, labor por la que ha recibido 5 premios de la Academia de Televisión y numerosos reconocimientos internacionales. Así que, bueno, como veis, pues 2 intelectuales, 2 profesionales, 2 expertos en comunicación que nos van a ilustrar sobre este libro, Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas. Así que os cedo la palabra, Fran, cuando quieras, si quieres intervenir tú primero. Pues nada, sí, muchas gracias, Marcos, por tus palabras. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación que espero que os haga darle muchas vueltas a la cabeza como ha hecho conmigo Juan Carlos. Como os podéis imaginar, pues Juan Carlos y yo no nos pudimos conocer en otro sitio que no sea en un medio de comunicación. Nos conocimos en Televisión Española. En Radio Televisión Española ahora mismo hay grandísimos profesionales que están haciendo muy buena televisión, muy buena radio, muy buenos contenidos digitales, pero también hay muchos compañeros de Radio Televisión Española que han hecho posible la historia de Radio Televisión Española. Sin gente que pasó por allí y dejó su talento, Radio Televisión Española no sería tan grande como es ahora. Uno de ellos es Juan Carlos, que sabe mucho de pantallas. Alguien con quien compartimos proyectos, compartimos premios, desde la Dirección de Imagen de Televisión Española, nosotros desde Informativos. Como ha dicho Marcos, eso, Juan Carlos tiene 5 premios de la Academia de la Televisión, pero para mí es mucho más valioso eso, que haya sido capaz de escribir y publicar 9 libros fantásticos. Ahora, con Ultrasonidos, Juan Carlos nos sumerge en lo que él mismo define como el malestar de la cultura de las pantallas. Otra ex de Televisión Española que iba a estar en una de esas ventanitas es Itziar Bernaola. Por cierto, esto de las ventanitas tiene un punto de simbólico, un punto de metafórico, que la presentación de este libro Ultrasaturados lo hagamos en este formato Zoom de multiventanas que se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas. Yo no sé de las vuestras, pero de la mía me paso el día en videollamadas como esta y realmente es que estamos viviendo así, en cuadritos. Bueno, se hablaba de Itziar Bernaola, ha hecho una entrevista a Juan Carlos que ha publicado Filosofía & que os recomiendo leer en filco.es, y de esa entrevista saco una cosa. Ella dice que el libro es uno de esos libros que es para subrayarlo completamente, está lleno de subrayados. Y yo, con permiso de Itziar, cojo la expresión porque tengo el libro completamente subrayado. El libro está plagado de ideas y de citas de filósofos y pensadores, desde Heidegger a Byung-Chul Han, Freud y Lacan, referencias del psicoanálisis, en los que, como ha comentado Marcos, Juan Carlos es especialista. Para mí Juan Carlos es como un hombre renacentista, que sabe de tantas cosas. Decía que el libro tiene muchas citas, pero para mí las propias frases, lo que ha escrito Juan Carlos, muchas de ellas son de esas citas que te copias y que luego utilizas en 1000 conversaciones. Y por eso me he permitido hacer eso. O sea, creo que he cogido frases del libro de Juan Carlos y las voy a ir utilizando para ordenar esta conversación a través de las sugerentes reflexiones del libro. Bueno, Juan Carlos, vamos allá. ¿Estás preparado para la conversación? Encantadísimo, preparado. Vamos allá. Decía que era algo metafórico este formato multiventanas en el que nos vemos obligados a hacer la presentación. La pandemia recorre muchas de las páginas de tu libro. Animados por los aplausos de las 8,
muchos quizá quisimos pensar que de esta saldríamos siendo mejores. Luego empezamos a pensar que saldríamos iguales o quizá que saldríamos peores. De momento te pregunto, ¿de este momento saldrá un ser humano más individualista? ¿Saldrá un ser más asustado, como sugieres hablando de la muerte en el libro? Bueno, yo creo que individualistas y asustados ya estamos o ya estábamos y seguramente los que ya lo estaban lo estarán más y los que no lo estarán menos. Yo creo que la pandemia ha intensificado lo que somos cada uno de nosotros. Como me voy a permitir una frivolidad, pero como decían, siempre se decía de Gran Hermano, en la casa de Gran Hermano todo se magnifica. Yo creo que en la pandemia todo se magnifica. Estamos bueno, muy presionados por este contexto y no sabemos, unos tenemos cada vez más nostalgia de la época pasada y estamos deseando deshacernos de las pantallas y empezar los encuentros y el contacto físico, el contacto humano, pero también otros están asustados y están parapetados en estas protecciones de cristal que son las pantallas y a lo mejor va a costar romperlas, ¿no? Romper con esos miedos que también se han exacerbado ya al margen de que se supere la infección, que se supere la pandemia, pues dices, ¿quién me asegura que no va a venir otra, ¿no? De todas formas, yo no soy muy bueno haciendo pronósticos ni me atrevo porque, bueno, espero que la vida nos sorprenda, como también dice en el prólogo Iñaki Gabilondo, ¿no? Que la vida es imprevisible. Espero que haya gente por ahí, como dice él, inventando futuros de los que no tenemos idea y que consiga, bueno, pues aparecer algo que no tenemos previsto. No sé si no serás bueno haciendo pronósticos, espero que en este aciertes un poco, pero de luego poniendo títulos sí, que no sé si es tuyo o es de Marcos, pero cuando intentamos resumir en una palabra la situación en la que estamos, en la que nos sentimos mucho, ultrasaturados, es algo que lo define perfectísimamente. Y es una de las cosas por las que empiezas hablando en el libro, es de los excesos, ¿vale? Recoges datos donde, lo tengo por ahí apuntado, más de 4.000 mensajes, podemos escribir algunos al mes, 10 horas conectados a las pantallas. Bueno, primera cita de tu libro. El nivel de demanda al que exponemos nuestra sensibilidad es demasiado alto para que no se produzca el cortocircuito. Me gusta mucho ese símil. ¿Estamos como sociedad cortocircuitados? Pues yo creo que sí, que estamos... Byung-Chul Han, que lo mencionabas, habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Esta cuestión, estamos todos como agotados, como en reserva de batería, ¿no? Un poco exhaustos, ¿no? Por esta presión, esta demanda, estamos espoleados para conseguir más todo el tiempo. Este mandato de goce lacaniano del que yo hablo a lo largo del libro, que me parece una expresión muy definitoria de lo que se nos pide, de lo que se nos exige en la vida. Tenemos que disfrutar todo el tiempo. Hay una demanda de éxito o de que seamos más, de que seamos mejores todo el tiempo, porque tenemos unos referentes continuamente a la vista de modelos ideales, publicitarios, falsos, ficticios, siempre, vamos, o por lo menos editados y presentados como lo que no son, que nos hacen aspirar a más, tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos, siempre queremos otra cosa. Sí, bueno, que también es parte de la condición humana, pero ahora hay tanto estímulo todo el día en nuestro bolsillo, en nuestra mano, en nuestra pantalla, estamos tan estimulados
que nuestra libido no da para más, está arrasada, ultrasaturada, ¿no? Y así nos vemos en gran medida, ¿no? Y tenemos que, mi ejercicio es intentar encontrar un poco de equilibrio. Lo digo desde esa posición en la que yo también me sitúo, no desde otro lugar, de intentar encontrar un poquito de calma entre tanto estímulo. Porque la búsqueda de felicidad en este contexto de pantallas me lleva a otra de tus citas. La felicidad ha encontrado por fin una unidad de medida universal, el like. Es eso, también dices, en las pantallas digitales el deseo de mirar se ha convertido en una atracción irresistible. Hoy, más que nunca, ser es ser visto. ¿Cómo podemos encontrar la felicidad? ¿Es posible el camino de la felicidad entre tantos espejos deformantes? No, claro, es una ficción. Me encanta la cita de ser es ser visto porque es de un filósofo del siglo XVII, ¿no? Y cuando, bueno, con la modernidad ya se inicia esa tendencia con la Contrarreforma, el catolicismo, bueno, que ahora ha estallado en millones de dispositivos y de pantallas, ¿no? Pero esa cuestión, ¿no? de que la identidad pasa por la aprobación del otro, pero una aprobación narcisista, una aprobación de que me digan me gustas todo el rato. No es una conversación, no es un encuentro. Es solo el refuerzo positivo tipo perro de Pavlov, el refuerzo positivo del corazón, 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 me gustas, acumulativo, insaciable, porque cuando se tienen 1.000 seguidores se quieren 10.000 y cuando se tienen 10.000 se quiere llegar a los de Cristiano Ronaldo, que son 150 millones, ¿no? De seguidores y que todos son pocos, ¿no? Porque no solo hay que tenerlos, hay que mantenerlos. Y no solo hay que mantenerlos, hay que interactuar y hay que recibir la respuesta que no solo un día, todos los días. Y si un día en lugar de 300.000 likes tienes 200.000, para estas figuras algo va mal, ¿no? Y detrás de ellos el resto de la humanidad, con el mismo modelo de interacción, bueno, pues esta interacción tan absurda y tan sin ningún fin, sin ninguna finalidad más que... Es como dices en otro momento, es eso, es estar conectados con todos para no profundizar con nadie. Sí, alguien criticaba hoy Twitter para los grandes debates, ¿no? Para las grandes cuestiones. Estas discusiones que hay ahora mismo entre el feminismo y la cuestión trans o el colectivo trans, por ejemplo. Dice, ¿cómo se va a debatir eso en 240 caracteres? 480 son ahora, pero bueno, da igual. ¿Cómo se puede profundizar solo con titulares? No se puede. No se puede. Y ahí no hay encuentro, no hay conversación. Es solo fotos, frases ingeniosas, pero no hay un diálogo, no es posible un diálogo profundo. Completamente. Y otra paradoja que también me interesa mucho es eso, como en esta sociedad aparentemente donde estamos más conectados que nunca, a la vez es una sociedad donde estamos cada vez más solos. En el libro recuerdas datos como ya la cuarta parte de los hogares en España, según los últimos datos oficiales, son hogares unipersonales, como en Europa ya van por un tercio. Otra cita, o sea, se ha convertido en un elemento imprescindible esta conexión a través del móvil. Dices, para compensar que estamos cada vez más solos, nos agarramos al móvil hasta convertirlo en una prótesis. Se han convertido las pantallas un poco en esa muleta imprescindible para poder ser, para poder vivir. Pues parece que sí, ¿no? Yo, el origen de este libro está un poco, lo he contado en alguna entrevista, en un día que mirando el móvil me dije, ¿voy a tener esto en la mano ya de aquí a que me muera? Porque llevo ya unos años que no lo suelto y me pinta de que voy a seguir así
unas cuantas, vamos, mientras dure. Que esto parece que no hay un lugar para dejar el móvil, que se va a convertir en parte de mi cuerpo, ¿no? Y parece que ya, también escuchando a teóricos que piensan en esta intoxicación digital de la que hablan algunos, o de la tecnología calmada que reclaman otros, pues hay recomendaciones de que dejes el móvil un día a la semana, o que no lo lleves a la habitación para dormir, o que cuando estás haciendo otra cosa lo tengas a una distancia a la que te tengas que levantar para cogerlo, que no lo tengas al alcance de la mano, porque como intentando hacer una separación física, extirparnos un poco esta prótesis que nos hemos implantado, porque nos está fagocitando, nos está devorando el tiempo y la atención. Y si no ponemos un poquito de distancia, parece que nos va a devorar. De esto que estás hablando, también había elegido un fragmento de tu libro que dices: los profesores se sienten derrotados por ellas, por las redes, por los móviles. Los padres se ven sobrepasados. Las parejas tienen celos de la atención que se les presta. Los amigos se ignoran unos a otros durante el tiempo que pasan juntos físicamente. En el libro hablas de estos movimientos de huida. Dices: proponer el abandono de las redes es como pedir a Hansel y Gretel que no coman dulces. La única salida es el aprendizaje, quizá. O sea, que más educación. Yo creo que, lo hemos hablado muchas veces, que hemos soltado a los jóvenes, a nosotros mismos, nos han soltado en un nuevo mundo sin manual de instrucciones. Y no ha habido ese aprendizaje a vivir en este nuevo ecosistema. Y sobre todo no lo ha habido, no sé si para los adultos no lo ha habido, y yo creo que lo llevamos peor los que hemos pasado del mundo analógico al digital, que a lo mejor muchos de los que son ahora más jóvenes, que han crecido en ese entorno y saben protegerse. Yo lo veo en algunas personas jóvenes, ¿no? Que tienen una relación un poquito más desdolida con los medios y las redes, y no sienten la urgencia de contestar a los mensajes y de estar conectados todo el tiempo, porque es, no sé, una cosa de cortesía o de etiqueta, de si te escriben, responde, ¿no? Pero veo otras formas de relacionarse con las redes en la generación más joven, que espero que estén aprendiendo a protegerse de otro modo, a tener otro vínculo. Seguro que no todos, y desde luego a mí la relación de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes, y sobre todo de los niños con la tecnología, me preocupa enormemente, porque nadie sabe qué va a pasar. Hay algunos pensadores o investigadores que están alertando sobre la incidencia que puede tener la frecuencia de uso de las pantallas en el desarrollo educativo de los niños, la socialización, en el desarrollo incluso intelectual, ¿no? En su capacidad intelectual, pues en la elaboración, en el despliegue de la imaginación. Si todo está taponado por la pantalla, si es la pantalla el vínculo privilegiado con el mundo, ¿cómo va a ser la socialización de esos niños y su desarrollo, ¿no? Y eso preocupa. Pero también espero que también algunos estén aprendiendo a manejarse y a relacionarse de otro modo un poquito más, más inteligente del que algunos de los adultos somos capaces de tener. Yo te cuento de mi intimidad, ahora que estamos solos, que mi hijo tiene 19 años y estudia diseño de videojuegos. Y yo también me fijo en que tienen más autoridad, o sea, sí que están aprendiendo una nueva relación. La anécdota es que a la hora de comer, el que coge el móvil cuando pita soy yo, y es el que me regaña es él a mí. Y dice: ¿pero por qué lo tienes que coger? Si estamos comiendo juntos, no es urgente que lo coges. Sí, es el que me da lecciones a mí, que yo como periodista siento que suena un urgente y tengo que cogerlo. Es curioso, pero también me interesa esto de la diferencia generacional, de cómo los nuevos nativos frente a los nativos digitales nos estamos enfrentando a este mundo de la ultrasaturación. Y hay una reflexión que también te he cogido para utilizar en la conversación que me viene muy pertinente. O sea, hablamos de cómo ven ellos de una manera distinta, cómo se enfrentan distinta. Dices: los nativos digitales han concebido su existencia
como un diálogo abierto con el mundo en general. Su interlocutor potencial es cualquiera. Una generación que se piensa susceptible de ser observada por el resto del mundo. Esto realmente es un cambio de paradigma completo, o sea, de nuestras pequeñas relaciones a ser conversador y espectador y a la vez ser potencial espectador de cualquier mundo. A mí me provoca vértigo, que yo no sé con qué naturalidad lo asumen, como es un cambio evidente. Sí, sí. Yo esa reflexión la hice a raíz de un comentario de unos amigos que me contaban que su hijo de 3 años les cogía el móvil y hacía podcasts, pero que realmente los lanzaba, los grababa y los lanzaba y empezaba a simular que era un personaje, que era un presentador, que era, bueno, pues con un discurso infantil muy de fantasía y tal, pero con un lenguaje también muy mediático. Ahora voy a presentaros y ahora vamos a tener y me diréis que os gusta tal, mandad corazones. Una relación, estaba hablándole al mundo, era un presentador de telediario. Ese niño con 3 años cogía, les robaba el móvil a los padres y se hacía youtuber. Y los padres le miraban entre fascinados y aterrados, diciendo, ¿pero qué hace este niño? ¿No? Y él había encontrado un registro de relación con el mundo que nosotros, cuando teníamos esa edad, vamos, era inconcebible, ¿no? Ponernos delante de una cámara era algo que aterrorizaba. Sí, sí. Y ahora no. Esto, pero ese punto de exhibicionismo tiene que ver también con algo ya más profundo, hablando de pensamiento filosófico, psicoanalítico, incluso el tema del sujeto narcisista. Esta relación de una persona cada vez más enamorada de sí mismo. El selfie, luego existo, que mencionas, y lo que hablas de que realmente nos estamos acercando quizá a una epidemia de narcisismo. Voy a citarte otro fragmento que también me ha gustado mucho. En la fotografía del grupo miramos cómo hemos quedado nosotros. En la conversación con el otro estamos más pendientes de nuestra voz que de la escucha. En los medios de comunicación nos afiliamos a los mensajes que ratifican lo que pensamos. En el selfie que colgamos ensayamos y descartamos varias veces la pose para presentarnos al mundo en nuestra mejor versión. Controlando la imagen que proyectamos, creemos que podemos controlar lo que somos. Sí. Estamos en una epidemia de narcisismo. O sea, ¿esto tiene remedio? ¿O tú ibas contando cómo en los últimos siglos es algo que este individualismo, este yo por delante, ha ido creciendo, pero ¿cómo ves? Hazme de pronosticador que no te gusta, pero es que la tendencia es que pues no lo sé. se puede parar de alguna manera. O sea, ¿cómo se puede meter el colectivo en esta sociedad de las pantallas? Desde luego es urgente que dejemos de mirarnos el ombligo, que dejemos de apuntar con la cámara hacia este lado de la imagen y que nos vinculemos a los otros, porque está teniendo consecuencias. Algunos dicen que el auge de esta epidemia de narcisismo tiene que ver con yo, la primera vez que leí eso me pareció un salto mortal, pero creo que tiene mucho de cierto. Que el auge de los neofascismos tiene que ver con este punto narcisista compartido, social, universal. El pensar en mí y el romper, no priorizar el vínculo con el otro, tiene que ver con los nacionalismos, con la exclusión, con el negar el paso a dedicarnos a nosotros, ¿no? Decía Hannah Arendt, la apertura al otro es el prerequisito de la humanidad. El prerequisito de la humanidad. Si solo estoy pensando en mí, si no pienso en el otro, si solo me importa mi físico, mi foto, mi cuenta, mis posts, mi opinión, estamos en ese, yo creo que tiene que ver con esa también un tema del que hemos hablado, la
polarización de las opiniones políticas, ¿no? Estos enfrentamientos radicales, ¿no? que estamos enfrentados, ¿no? Conmigo o contra mí. Esta deriva que está habiendo en lo social y en lo político, pues no voy a achacarlo todo al narcisismo, pero creo que es un ingrediente que abona esas tendencias y que bueno, pues es relevante prestarle atención, porque los medios de comunicación, estos nuevos medios de comunicación, estas redes sociales, facilitan o de nuevo abonan esa tendencia, ¿no? de estar colgándonos fotos, estamos con el móvil en la mano y ¿qué es lo que tengo más cerca? Pues mi propia cara. Pues me hago un selfie y lo cuelgo. Y si tengo 20 años pues esa importancia que se le da al cuerpo, a lo físico, esa manera de buscar la identidad a través de la imagen, eso es lo que está definiendo a una generación. Y creo que hay que intervenir de algún modo o hay que reflexionar sobre ello, porque está teniendo consecuencias más allá de la banalización estética que suponga el estar más o menos pendientes de la propia imagen. Creo que está teniendo consecuencias políticas y eso es muy serio, ¿no? Eso es más grave. No, a mí como periodista evidentemente me duelen estos tiempos de polarización, pero son también tiempos, como también hablas en el libro, donde se confunden la verdad y la mentira, donde en este juego de reflejos pues desaparece. Hablas por aquí, te busco. La certeza de la incertidumbre convierte el intercambio virtual en un juego de adivinanzas, entre lo explícito y lo oculto, entre lo imaginario y lo real, entre una verdad y una mentira. La consecuencia de esta impostura es que las redes se convierten en una gran fábrica de envidias. Hemos aceptado que esa impostura desplace a la verdad sin consecuencias morales. No importa tanto ser como parecer. Ya, y lo malo de ese escenario es que los más éticos no pueden recurrir a estas herramientas tan poderosas, porque es el periodista honesto, el informador, la persona que es consecuente con su realidad y con su verdad, pues no puede utilizar el despliegue de las fake news, de los deepfakes o de cualquier recurso tecnológico que sirva, o de los bots, de cualquier recurso que sirva para potenciar una irrealidad, porque su honestidad o su verdad se lo impide. Pero sí que es una herramienta al servicio de los más inmorales, porque no tienen ningún reparo para servirse de todo ese arsenal tecnológico. Así que en esa confrontación hay un lado débil. No, para mí es uno de los grandes temas de hoy es eso, es cómo combatir esta oleada de mentiras. Y sobre todo, mira, la reflexión del otro día, cuando ves que la desaparición de Trump del panorama político ha hecho, como seguro que muchos habéis leído, desplomarse la audiencia de los medios tradicionales. O sea, la ausencia de polarización, el ir hacia una sociedad más tranquila, hace que los medios de comunicación dejen de ser rentables. Realmente es que es una espiral compleja de buscar una salida y una escapada. Sí, claro, si no tienes un fabricante de mentiras como Trump, ¿no? ¿Cuántas 20.000 mentiras le han atribuido durante su mandato? Y si no tienes un fabricante de mentiras de ese calibre, los medios de comunicación se desploman, porque no hay polémica, no hay enfrentamiento, es terrorífico, ¿no? Que eso lo comentabas y es para pensarlo. De todas maneras, cuando hemos hablado tú me decías, una de las cuestiones que me preocupan es qué hacer en esta situación, cómo hacer que el periodismo bueno, pues tenga su sobreviva. Y sobre todo el periodismo honesto, ¿no? El periodismo honesto. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hizo Fran Llorente en Televisión Española para que eso fuera posible? Porque no existía en redes, es que es curiosísimo cuando pienso en 2004 cuando empecé,
es que no había YouTube, no había Facebook, no había Twitter. O sea, es que parece increíble que viviéramos en una sociedad donde no existía todo esto. Pero la verdad. Había otras fuerzas que habían impedido hacer ese periodismo que tú hiciste durante más de una década en informativos, en televisión española, que antes no se había podido hacer y después tampoco se pudo hacer. No, pero ahora el reto, mira, la paradoja que tengo en mi vida es que yo, como ves, soy un apasionado de la tecnología y creo tenía mucha fe en las muchas cosas que aporta, porque las aporta, es evidente, desde acceso a información, comunicación, conexión, pero todos estos riesgos en los que estamos intentando sobrevivir. Ahora la paradoja, en Radio Televisión Española estoy trabajando en digital, en el área digital, y es donde estamos intentando, pues tenemos un canal joven que es Place, intentando comunicar con las nuevas generaciones, acercar a las nuevas generaciones a la radio televisión pública. Y es esto, es que te encuentras en este ecosistema. Yo, por ejemplo, lo mencionas también en el libro, el tema de las grandes, bueno, estamos hablando de Google, de Facebook, de las grandes empresas a las que damos nuestros datos, que nos fascinan. Todos sentimos esa atracción por Netflix, por Facebook, bueno, Facebook ya se ha pasado, ahora digamos Instagram, y si no TikTok, siempre encontraremos una red que nos fascina. Algunos ya hemos hasta pinchado en el Clubhouse cuando recibimos la invitación. Hay una frase que también te cojo que me gusta, porque es que dices, como gargantúas, los poderes engullen nuestros datos por millones. Les hemos dado nuestra vida, les hemos dado, a mí es un tema del que se habla muy poco. Hay documentales maravillosos como The Great Hack, etcétera, pero que estamos más pendientes de parecer que de reflexionar sobre lo que nos está pasando. Sí. Y yo creo que hemos claudicado porque no hay manera de protegernos. ¿Quién se lee la letra pequeña cuando da acepto en cualquiera de las páginas en las que entra? ¿Quién se lo ha leído alguna vez? ¿A qué estamos aceptando? ¿A qué estamos diciendo que sí? Pues a lo que quieran, porque no hay manera de protegerse. Pero yo no veo en el discurso público, pues eso, hay mucha crítica a nuestros medios, a nuestros periódicos, a nuestra sociedad, a nuestros cine, a nuestro teatro, a nuestra cultura. Estamos constantemente opinando, criticando, sin embargo, no hay un debate sobre el papel de estos grandes medios. Yo no digo desde simplemente el tema económico-financiero, el pago de impuestos, por sacar un tema por ejemplo, un poco filosófico, pero también a lo profundo, cómo nos están transformando. Sí, ese debate no se hace, no sé, yo intento, lo planteo y lo cuestiono porque, bueno, nos está convirtiendo en otras personas públicas, que ya no tenemos rincones de privacidad. Hay una frase también de un pensador que dice, salvar al sujeto hoy es salvar la sombra. ¿Cómo podemos salvar la sombra? ¿Cómo podemos salvar la privacidad? Algo que sea nuestro, algo que no esté expuesto, exhibido, que no sea público todo el tiempo, que no esté a disposición de los demás. No tenemos ninguna garantía de que todos y cada uno de nuestros gestos, lo que se vehicula a través de la tecnología, que es casi todo, no vaya dejando una huella digital que luego se puede trazar y lo único que podemos aspirar es a ser lo suficientemente poco interesantes para que nuestra vida no trascienda, no se haga pública, porque si alguien quiere reconstruir todos y cada uno de nuestros movimientos, eso va a ser posible. Y la única protección es el anonimato. ¿Sí? No, perdona, que te cogía el hilo diciendo, una vez, de Rojas Marcos, me encantó una reflexión que nos hizo una vez en un programa de Torres y Reyes, en una cosa que teníamos de la Masterclass, donde nos habló del olvido como reparador, o sea, cómo curamos nuestras heridas olvidando nuestro propio pasado. O sea, el ser humano se servía de la falta de
de recuerdos, muchas veces cómo íbamos olvidando para curar. Y sin embargo, Facebook te saca el recuerdo de tus relaciones hace un año. Hace un año no quiero que me recuerdes. No quiero ese momento, no quiero que vuelva todo el rato. Todo el rato. Y es esto, o sea, cómo es ver que nos está robando hasta el olvido curativo o terapéutico. Sí, que es muy necesario y no siempre. Bueno, a veces que la nostalgia nos llevará a rebuscar en los álbumes de fotos, pero es verdad que ese recuerdo forzado, ¿no? Obligado de así eras tú hace tal día, sí, se nos impone y queramos o no, ¿no? Y lo que vayamos a revivir viene de fuera, no es porque tú, no sé, en tu ensoñación hayas recordado un momento porque, bueno, te ha venido a la cabeza. Es porque la pantalla te lo impone, el algoritmo te lo impone, ¿no? Hay algo de incursión en lo sentimental, en lo afectivo, en lo subjetivo, que ya está en manos de la pantalla, ¿no? Y agradecidos, porque a mí me pasa, ¿no? Ah, mira qué foto me ha recordado Google o Facebook. Me ha dicho que... Es esa sensación de que el algoritmo llega a conocerte mejor que tú mismo. Sí, sí. Es aterradora. Lo es, sí. Y a veces también esos recorridos, resúmenes de dónde has estado en el último mes. Y ahora no tiene mucho recorrido ese programa, pero te empezaba a señalar los restaurantes, pueblecitos, viajes, ciudades, todo lo que habías hecho. Y dices, pero bueno, ¿por qué guardas esto, Google? ¿Por qué haces no sé, déjame un poquito de independencia? Luego se pueden bloquear esas... Desde luego en el tema del amor y el desamor, esta falta de olvido, este Facebook impúdico que hace también el buscar dónde estaba tu pareja. Hablas tú de esto, hablas del amor mucho, de Eros, esta parte del ser humano que nos hace buscar el placer. Es esto, el juego, ¿no? de unos espejos o de unas pantallas que nos incita, ¿no? Como decías también antes, a buscar el placer, el goce máximo, ¿no? Máximo goce. Sí. Bueno, en las relaciones afectivas, las relaciones sentimentales y eróticas se han transformado por completo con las pantallas, y las relaciones, digamos, románticas, el componente de las redes sociales es muy protagonista, ¿no? El te sigo, no te sigo, te bloqueo, te investigo, te persigo. Está escribiendo. Está en línea y no me contesta. Toda esa cuestión de a quién le sigue, a quién sigue, o no está en las redes, que es sospechoso, porque ya si no está en las redes, ya no se puede no estar, ¿no? Es que tienes algo que ocultar. Y también la manera de vincularse, bueno, pues esa nueva forma de encontrar parejas, no parejas, sino parejas, ya en plural, porque se puede, ¿no? A través de las aplicaciones, ¿no? Es otra manera de relacionarse con el amor y con la sexualidad. Pero que nos permite vivir muchas vidas, porque también hablábamos del sujeto narcisista, del sujeto multiplicado. O sea, te cito, la hipermoderna saturación tecnológica coloca al sujeto multiplicado ante un caleidoscopio en el que su propia identidad se fragmenta en incontables secciones. Es eso, dejamos de ser uno y somos muchos. Sí, también lo dijo Freud de un modo muy bonito, que el hombre cuando se coloca ante la tecnología, es un dios con prótesis.
esto que hablábamos también antes, ¿no? Ese Dios con prótesis. Ese Dios con prótesis que nos permite micronizarnos en tantos alias como aplicaciones en las que queramos participar. Ya sean de juegos, de citas, de trabajo. Bueno, podemos tener perfiles, elegir una foto, poner un nombre, incluso no poner una descripción con una orientación, con otra. Presentarnos en sociedad de muchas maneras distintas, ¿no? Un sujeto multiplicado pero micronizado también, que no tiene una consistencia, es un semblante, ¿no? Somos un conjunto de semblantes que nos presentamos de un modo impostado. La impostura es esencial, ¿no? en nuestro modo de relacionarnos, ¿no? Y eso, bueno, pues... Es el postureo. El postureo. Que me contaba mi hijo, me descubrió que eso, que se iban a comer supuestamente cereales solo para hacerse la foto del Facebook y luego no se los comían. O sea, porque a mí lo que me sorprendió es la naturalidad con la que asumía que la impostura es parte de esta sociedad. O sea, que es como nosotros entendíamos que la conversación es parte de la vida, pues llegar a aceptar que la impostura es parte natural de nuestro ser. Sí, es que es una cultura de la imagen y con que lo parezca es suficiente, con parecerlo es suficiente, ¿no? Con que la foto... Subir la foto. La foto, que a lo mejor giras la cámara 30 grados y el escenario se completa en otro sentido, ¿no? Y la realidad no es lo que aparenta ser, ¿no? El trabajo también esto de los influencers y los instagramers, que es sostener la pose, que ha habido muchas críticas y ya hay cuentas y personajes que se han popularizado en Instagram, como bueno, gente con muchos seguidores, que luego han desvelado el lado, digamos, artificioso de las redes, ¿no? Y enseñando los forzamientos, las imposturas y, bueno, pues todo lo que tiene de artificio y todo lo que tiene de falso, ¿no? Y de cómo eso pues les hacía sufrir, y pues modelos que lo han dejado. Luego, como esto es una apisonadora, con el paso de los años, algunos o algunas han vuelto y han reclamado el sitio del que renegaron, pero se dan todas esas idas y venidas enseñando la trastienda de los influencers y los Instagram. También en la pandemia, durante la época más dura, perdió el sentido ese discurso frívolo y tan consumista y tan banal de los influencers, como de estar siempre hablando de la foto del desayuno y del modelito y la playa, ¿no? Perdió el sentido, ¿no? Era como, esto tiene lugar, ahora esto va a algún lado, y hubo una cierta crisis, ¿no? de esas figuras de referencia que se han convertido en iconos sociales, ¿no? Que se han convertido en el modelo aspiracional para muchos miles de adolescentes que ven en esas figuras un ideal a seguir, ¿no? Y a algo en lo que quieren convertirse. Os comentaba antes, Marcos, que si queréis en el chat añadir algún tema o algo que queréis comentar, como veis, Juan Carlos y yo nos podemos poner a hablar y nos podemos tirar 3 horas. Así que, como no es recomendable, yo creo que ir poniendo en el chat algún tema. Pero esto que decías, Juan Carlos, te dedicas un capítulo al cuerpo, precisamente, o sea, porque todo esto gira también desde el narcisismo al cuerpo. Decías otra frase que he elegido, es la cultura de los famosos, de la que estamos hablando, y la industria de la cosmética están concebidas específicamente para hacernos sentir mal. Sí, pero eso no es exclusivo de las redes sociales. Yo recuerdo que cuando yo cogía una revista de
estas glamurosas tipo Vogue o Elle, y la ojeaba, decías, o cualquier revista de papel, Cuché, tal, que enseña mansiones, gente guapísima. A mí yo sentía un vaciamiento, me sentía mal después de mirarla. Era como, esto es lo que tú no tienes, esto es lo que tú no eres, esto es lo que está ahí al otro lado, ¿no? El ideal inalcanzable, ¿no? La publicidad tiene ese efecto que espolea el deseo, pero porque resalta tu carencia. Y eso que antes, bueno, pues lo hacías en la consulta del dentista, cuando veías te contabas ese tipo de imágenes, Es guapa. está en todas partes, ¿no? Sí, tú hablas de que es la estrategia de la frustración, o sea, que de alguna forma es una estrategia del consumismo, o sea, hacernos sentir lejos de ese ideal para que consumamos para intentar o alcanzar un ideal inalcanzable en el futuro. Pues Más años cumplimos, más lejos estamos de ese ideal. la verdad que sí, que esa es la manera de colocar el producto. Cuando tú no sientes que tengas una interferencia. Sí, perdonar, cerrar el micrófono porque si no entra el sonido, ¿vale? O tú, si tú tienes Marco. No sé si Marcos lo puede hacer. Vale, creo que es una emisora que está escondido detrás. Vale, Ernesto era. Vale, gracias Ernesto. Pues sí, es que la frustración es un buen aliciente para la compra, ¿no? Y para estimular la venta, ¿no? El sentir que te falta algo y que con ese objeto, con ese servicio, con ese viaje, con ese producto, vas a colmar la falta, ¿no? Esta expresión lacaniana, vas a colmar la falta y vas a llenar el vacío, vas a cubrir el agujero, eso que siempre has tenido y que con esto se va a resolver. Y pues es una estrategia insuperable. Me piden que te pregunte, que profundices un poco más en la cuestión emocional sexual que generan las redes, la mercantilización de estas cuestiones, pero que también ha generado que mucha gente que se sentía fuera del mercado haya encontrado su nicho. Sí, claro, yo no soy crítico, yo no soy un negador de las tecnologías y las redes. Me parece que que nos conectan y que nos enriquecen, pero que tienen su precio y que nos están transformando de muchas maneras. Y hay un componente en esta facilidad para el acceso a los cuerpos, o a los otros, a las relaciones afectivas o a las relaciones sexuales, que, bueno, algunos definen como consumo de cuerpos, ¿no? Que está haciendo que las relaciones de pareja sean menos deseables, porque se pueden tener relaciones con mucha gente en lugar de tener una sola pareja. Cuando lo dice Bauman en un libro que tiene sobre Eros, que refiere una cita de Emerson y dice que cuando estamos patinando sobre hielo frágil, la única solución es aumentar la velocidad. Cuando todo es débil, solo podemos acelerar para no hundirnos, porque si no nos caeríamos. Y lo que hacemos es un galope cada vez más acelerado, más loco, en esta deriva de más y más y más. Y también pasa eso, puede pasar eso con las relaciones afectivas, y hay mucho de eso, ¿no? En los Tinder, en los Grindr, en estas, el match, pantalla, me gusta el sweep de las aplicaciones de pareja que son un poco, bueno. Esa pregunta de antes era de Mateo Sancho y ahora Esperia
dice que encuentra en tu discurso, y yo comparto también algo con ella, muchos puntos con Byung-Chul Han. Esta sensación de que nos están engañando un poco, ¿no? Sí, la verdad que este fin de semana, ya quisiera yo, ¿no? Pero este fin de semana publicaba un artículo en El País que decía yo, pero bueno, me está pisando este hombre todos los temas. El narcisismo, son las preocupaciones que Desde este tenemos. tiempo, sí. Las preocupaciones de este tiempo es muchos puntos pues, sobre los excesos, sobre una falta de humanismo o una nostalgia de un cierto humanismo que no sé si alguna vez hubo. Yo tampoco me gusta mirar atrás pensando que en otros tiempos las cosas fueron mejores. Lo que sí creo, y esto siempre que puedo lo digo porque es la reflexión que yo hago, es que no sé si otras épocas fueron mejores. Lo que sí sé es que en esta tenemos recursos para que esta fuera mejor. Tenemos más recursos que nunca. Tenemos más herramientas y más habilidades que nunca y eso es nuestra Y es otra responsabilidad. cosa que me gusta del libro es que aunque describes muchos de los problemas y de los retos que tenemos como sociedad y como individuos, no es un libro que caiga en el pesimismo. O sea, tú mismo hablas y cojo otra cita. Precisamente ahora más que nunca, pensar en la utopía, concebir otras formas de vivir es tan imprescindible como cuando Tomás Moro escribió su utopía hace 500 años. O sea, necesitamos una utopía, ¿no? Sí, la utopía es peligrosa también, lo creo, porque la esperanza puede hacernos aguantar lo insoportable y a veces ante lo insoportable lo que hay que hacer es rebelarse y no confiar, pero sí que concebir la posibilidad de que hay maneras de hacer que a lo mejor están en nosotros, en eso en rebelarnos contra nuestras propias sumisiones. A lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra posición en el mundo y a lo mejor podemos cambiar el mundo, pero no claudicar, no rendirnos a que esto es así y yo frente a los medios, frente a la tecnología, frente a ese tsunami, soy impotente, no puedo hacer nada. Creo que podemos hacer, que hay muchas cosas muy radicales que podemos hacer desde nuestra subjetividad y que podemos liberarnos de muchas tiranías que muchas veces están... esas cadenas nos las colocamos nosotros voluntariamente. Mira, María Ruiz o Manuel, depende en esto de la doble identidad, porque el nombre de la ventana es uno y el texto pone otro nombre. Gracias por vuestra conversación, Carlos. En su libro habla de la plaza especular, donde se desatan pasiones de rivalidad y odio, enamoramiento y celos. Pregunto, ¿qué tenemos que hacer para acabar con ese rim en el que se ha convertido la plazuela pública? Bueno, yo creo que no podemos escapar de la confrontación con el otro también, ¿no? Pero lo que intentamos es humanizarla, ¿no? Sin ver al otro como exclusivamente como rival, que esa deriva ha cobrado mucho protagonismo. El inmigrante como amenazante, el extranjero, el diferente como alteridad, bueno, pues figuras que nos ponen en peligro. Bueno, intentar conciliar con el otro, ¿no? Creo que ese ejercicio es muy constructivo y muy saludable. Intentar conciliar con el que es distinto de nosotros y no regirnos por los estereotipos y por los prejuicios, ¿no? Intentar sobreponernos a los prejuicios que son muy necesarios y muy útiles para manejarnos en el mundo, porque en pocas décimas de segundo
nos ordenan la realidad, pero nos equivocan también. Y bueno, creo que intentar sobreponernos a eso, a los juicios rápidos y acercarnos al otro en su complejidad y dándole la capacidad de sorprendernos y de que nos rompa nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, es la única manera de estar en el mundo, ¿no? de relacionarnos con los demás. Isabel dice que, hablando de la huella que dejamos en las redes, dice, pienso que el temor a esa huella impide a veces, al menos a mí me pasa, que utilicemos los buscadores para conseguir información sobre determinados temas, sexo, muerte. Tú hablas de la muerte y de cómo nos enfrentamos, o el papel de la muerte también en esta sociedad de pantallas. Bueno, ese es un tema que está muy abandonado en nuestra sociedad, como si no existiera. Nos sentimos más vulnerables que nunca ante la muerte, ¿no? Ni en los buscadores ni en las conversaciones salimos huyendo cada vez que aparece el tema de la muerte, incluso en el ámbito sanitario. No hay una buena relación con la finitud, con algo tan inevitable y tan ineludible y tan cierto como que somos mortales. Y estamos muy, bueno, pues despavoridos, hemos salido despavoridos ante la relación no solo con la muerte, sino también con la vejez. La juventud ha tomado tanto protagonismo que tenemos una idea distorsionada de la madurez y de la vejez. Parece que hay que intentar ser, yo creo, tenemos que inventarnos nuevos modos de ser mayores, nuevos modos de envejecer, que no sean permanecer jóvenes todo el tiempo posible, porque hay que reconocer, tenemos que reconciliarnos con los valores de la madurez y de la vejez, con los que históricamente fueron considerados como valores, ¿no? La experiencia, la trayectoria, no sé, hay cuestiones que ahora se devalúan y parece que solo tiene interés ser joven, ¿no? Y con respecto a esos anonimatos, porque nos da miedo los buscadores, creo que no nos queda más que claudicar, porque puedes utilizar el modo privado de Google, pero no creo que eso resuelva nada. Estamos en manos de las grandes tecnológicas y lo único a lo que podemos aspirar es a que nuestra vida no sea lo suficientemente interesante como para que la saquen en Mediaset y la hagan pública. Veo español Carlos dice hiperoligarquía, hiperdigitalizada, y también plantea intersubjetividad como solución. Dime, perdona. Sí, bueno, intersubjetividad, por supuesto, claro. No somos nadie sin el otro. Y es verdad que hay una oligarquía ahí, que estamos en manos de 4 grandes logotipos y que están ubicuos en nuestras vidas, ¿no? Y cómo hemos llegado a eso, ¿no? Claro, Adriana recoge a español Carlos y dice que le preocupa que esta hiperconexión no solo tenga consecuencias políticas, sino que sea consecuencia de una política, un mercado de tecnología de la comunicación que se impone a pasos agigantados. Sí, yo no sé. Hay una conspiración. Yo vamos, nunca no me sale la sospecha paranoica, ¿no? No es la teoría conspiranoica no conecta conmigo. Normalmente creo que hay explicaciones más sencillas que orquestar a los poderes. Lo que pasa es que con nuestras voluntades, nuestras ambiciones, nuestros deseos, es fácil construir negocio, hacer negocio. Y
Y bueno, y con las tendencias que se ven en el mercado, pues esas irlas, bueno, aprovechando para rentabilizarlas, para sacarles partido, pero creo que es mucho más fácil eso y que eso sucede con más frecuencia que generarlo desde un plan estratégico previo. Pero el resultado viene a ser el mismo, ¿no? Que estamos en manos de unos cuantos bueno, pues que es, bueno, el otro día, bueno, alguien ponía de un modo gráfico las fortunas de Jeff Bezos y de los grandes magnates del planeta, y la manera de visualizar las cifras del patrimonio de estos personajes era impresionante. Ocupaba kilómetros frente a las cifras de una persona que se gana la vida con su sueldo, ¿no? El poder que han acumulado unas cuantas personas en el planeta es descomunal. Y no sé qué hacen con eso, pero a lo mejor no saben ni qué hacer. Como decía un amigo, no sé para qué quieren tener poder si luego no hacen nada con eso, ¿no? A lo mejor hay figuras pues, que intentan hacer algo, no sé, figuras como Bill Gates, que intenta hacer algo con su fundación, por la educación, por personajes que intentan construir con lo que han conseguido, pero acumular para tener simplemente, la verdad que no lo entiendo. Una curiosidad que tengo es, el prólogo es de Iñaki Gabilondo, que es todo un lujo. De lo que dice, ¿hay algo que te haya llamado la atención? Es algo que también se pregunta Marcos. Pues me encantó la conversación con él, el encuentro con él y todo lo que dice. A mí Iñaki Gabilondo me parece un lúcido, una persona que ese sí que es un referente a la hora de pensar en una figura que sabe asumir su tiempo y su edad sin pretender ser otra cosa, sin presentarse como y lo conectado que está con el mundo. Ahora lo que más me gusta de él y de lo que decía es la curiosidad que tiene. La curiosidad que tiene, que la ha desplegado ahora en una serie de formatos audiovisuales en los que ha investigado sobre las nuevas tendencias de la ciencia, de la sociedad, de la tecnología, y se ha entrevistado con científicos por todo el mundo en este programa Cuando ya no esté, para Movistar, y está haciendo nuevas entregas sobre ecología, sobre, bueno, su curiosidad, esa curiosidad insaciable que tiene, es lo que más admiro de él. Me gusta también la fe que tiene en las nuevas generaciones, en la capacidad que tengan para sorprendernos y para heredar este mundo tan destrozado que les estamos dejando, ¿no? Ese potencial, ¿no? De que aún así, ¿qué harán ellos, ¿no? ¿Qué harán ellos? Yo no sé, Marcos, que no hemos hablado del tiempo. No sé cómo quieres que hagamos. Por lo que estoy... Yo creo que podemos dejar a lo mejor 5 o 10 minutos más por si alguien quiere hacer alguna última intervención. Yo estoy leyendo las intervenciones por hacerlo más flexible. No es que no quiera oír vuestras voces. Si alguien quiere que se le escuche, pues a lo mejor que también que pida el micrófono y que Marcos le dé voz. Sí, por supuesto. Tenéis la opción de activar el micro e intervenir directamente si lo preferís, que es más directo. Mientras tanto, por si alguien se lo piensa, os estoy compartiendo en el chat el link donde podéis
Bueno, primero os he compartido el link donde podéis descargaros el índice gratuitamente, por supuesto, para que le echéis un vistazo al planteamiento, a la estructura del libro. Y también os voy a dejar por aquí el link para que leáis una entrevista que no tiene desperdicio, es buenísima, una entrevista profunda que ha publicado, como decía Fran antes, el portal Filosofía & Co. No tiene desperdicio, como os decía, es muy interesante, se lee en un momento y ya el título promete mucho. Son las pantallas el alter ego del sujeto contemporáneo. A mí me gustaría, Carlos, hacerte una pregunta, porque yo no me he podido leer el libro todavía, la verdad, pero hay un apartado en el que hablas de aburridos de tanto entretenimiento, ¿no? Y a veces, la verdad que yo pienso que lo que ha destapado todo esto de las redes sociales es que la gente está como muy aburrida, ¿no? O sea, como que ha abrazado ese entretenimiento hasta el estrangulamiento prácticamente. Entonces, no sé, un poco esa parte, qué conclusiones o qué descubriste o qué presentas, me gusta. Pues sí, Mateo, gracias, me alegra verte. Creo que estás en Canarias. Pues esto, hay esa fiebre por el entretenimiento que nos lleva a devorar serie tras serie, a estar conectados constantemente con, bueno, todo tipo de aplicaciones, de publicaciones. Y lo que yo he encontrado como un hallazgo al investigar sobre eso, el aburrimiento ha amenazado al hombre moderno desde el Renacimiento, que se inventa el término. A los monjes les entraba una cosa que llamaban la acedía, a los monjes medievales. La acedía como esa, es una melancolía a media mañana, lo tenían ubicado en una franja horaria y como que era cuando les entraba esa tristeza, ese aburrimiento. Y bueno, y se considera el aburrimiento como un fenómeno moderno, ¿no? Desde el final de la Edad Media a ahora. Y que hemos ido combatiendo, intentando eliminar de nuestras vidas hasta reducirlo a cero. Pero en esa batalla creo que hemos perdido algo. Y Kierkegaard tiene una expresión muy bonita que es que yo he intentado investigarla, ¿no? Es entregarse a la inventiva solitaria. No nos debe dar miedo encontrarnos a solas con nosotros mismos, ensoñando, haciendo alguna actividad, encontrarnos, reflexionando, pensando en nosotros, dejando que el tiempo pase o haciendo algo que no nos saque de nosotros, sino que nos devuelva a nosotros. Meditando harán algunos, otros también puede ser la conversación o el diálogo, pero el paseo, la inventiva solitaria me parece que es algo que está desaparecido, que está ahora, bueno, pues que si no lo compartes, que si no lo exhibes, que si no te llega de otro, no hay conexión, no estás en el mundo. Y la inventiva solitaria es un recorrido que es muy prometedor y que en un lugar en el que se pueden encontrar muchas cosas. Muchas gracias. Me recuerda un poco a lo que Doris Lessing decía, que lo que más cuesta en el mundo de ahora, bueno, decía, que lo que más cuesta encontrar en el mundo de ahora es el silencio, ¿no? Y que antes ella estaba preocupada por los niños de Sudáfrica que no tenían tiempo para, o sea, que no podían acceder a las cosas, pero ahora considera que esa saturación de la que tú hablas es la que drena un poco la creatividad. Pues sí, un poquito de silencio es necesario, ¿no? Pararse y bueno, y escuchar lo que hay en nuestras cabezas. Nos lo preguntamos a veces, ¿no? Que esos niños que no tienen espacio para el aburrimiento, porque siempre tienen una serie disponible. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando yo era pequeño por lo menos, la programación infantil duraba 1 hora al día, nada más.
El resto, pues te tenías que buscar la vida, no podías estar entregado a la pantalla, tenías que hacer tú otras cosas, ¿no? Y había tiempo para el aburrimiento, para mirar las nubes, para investigar lo que hubiera en tu micromundo, ¿no? Y de ahí salían cosas. Y ahora, bueno, no sé si ese tiempo lo tienen obturado todo el rato, ¿no? Bueno, si nadie dice nada, otra cosa, perdone, pero otra cosa que a mí me llama la atención es o sea, lo del narcisismo, que al final es a la vez una escapada de uno mismo, ¿no? Porque uno de mis libros favoritos es La inmortalidad de Milan Kundera, y él al final hablaba a Agnes de que para ella el gran placer era dejar de ser ella misma, ¿no? O sea, que ella buscaba, y a veces me parece que Internet también ha creado esa máscara en la que uno, en el fondo, lo que es una huida de uno mismo, que tiene que ver en realidad con lo que decías tú, de irse a solas, ¿no? De los monjes y poder así encontrar la soledad que decía Kierkegaard. Entonces eso, lo de la identidad multiplicada pero al final minimizada, no sé si Es una es Es una eso. fuga también, ¿no? Si es una manera de fugarnos, sí, porque no soportamos ese encuentro con nosotros mismos, ¿no? Confrontarnos, ese narcisismo es verdad que es engañoso, porque no es que yo... hay dos mandatos, el tú puedes y el quiérete a ti mismo, ¿no? Parece que hay dos máximas que son ahora universales. El tú puedes y el amor ese, te tienes que querer y algo de impotencia debe haber, que no podemos y algo de que no nos queremos también, porque esa manera de buscar la aprobación ajena todo el rato es porque algo falla, ¿no? Algo falla si necesitamos ese refuerzo constante de qué bien estás, qué bien estás, qué bien estás, es porque a lo mejor yo no me encuentro tan bien. Y también eso, esa micronización de semblantes es una fuga, ¿no? Es una manera de no reconocerte como bueno, pues en la complejidad que todos tenemos, pero bueno, tenerte que dispersar en distintos perfiles, ¿no? Bueno, Una pregunta por aquí, sí. si es posible. Claro. Sí, no, simplemente que a lo mejor no ha sido muy bien entendido la pregunta que he hecho en el chat, se hacía con todo el cariño del mundo, que no tenía mucha conexión. Entonces, releo un poco la pregunta, es que igual que las personas, digamos, que tenemos cierto sentido común en las que nos metemos todos, ¿no? No vamos al supermercado, hacemos una compra compulsiva y luego llegamos a casa y nos lo comemos todo de una sentada. ¿Qué tiene el móvil, las nuevas tecnologías para que nos sea mucho más difícil desconectar de esa manera y hacer un uso responsable y progresivo de todo lo que nos llega, ¿no? Por eso decía un poco en plan cómico que parecíamos todos como un grupo de alcohólicos anónimos del móvil o algo así, en el sentido de que Ahí no te he oído esto último. estamos enganchados a algo y no sabemos muy bien cómo gestionarlo, ¿no? ¿Qué tiene el móvil? ¿Qué tiene el móvil y las nuevas tecnologías que no tengan otras cosas que nos hagan ese enganche tan brutal, ¿no? El móvil engancha porque mola mucho. Yo no quiero soltar mi móvil, no quiero perder el móvil.
y yo creo que estamos... Lo que pasa es que se nos ha ido de las manos, ¿no? Y como pasa con la comida, y te lo digo a ti, Chema, que tú tienes esa capacidad para bueno, equilibrar lo que es conveniente y lo que es necesario, ¿no? En la comida y en muchas otras cosas. Eres un tipo muy, muy equilibrado, muy mesurado, ¿no? En el consumo y bueno, el móvil pues es como esa tienda de golosinas en la que hemos entrado algunos ya de mayores, otros han nacido ahí y no sabemos cuándo tenemos que dejar de comer, cuándo tenemos que parar, porque nos vamos a indigestar. Está todo muy rico y es una ventana al mundo, es insustituible y no vamos a cerrar los móviles, no los vamos a meter en un cajón y nos vamos a volver, no nos vamos a volver analógicos de nuevo, creo que ninguno de nosotros, pero tenemos ese riesgo, ¿no? de darle una dimensión o un protagonismo que yo sí a veces me he sentido un poco alcohólico anónimo del móvil, ¿no? De decir, necesito poner un poco de distancia con mi móvil porque me está ocupando más tiempo del que quiero que me ocupe, ¿no? Y me está alejando de cosas o de momentos que hace que me pierda a los que tengo cerca realmente, ¿no? Y hay algo, sí, de comportamiento adictivo. Hay un libro que leía hace poco que se llama Irresistible, ¿no? Han hecho que las pantallas sean irresistibles. El modo de oferta de las series, esta que no han acabado los créditos de un capítulo cuando ya te están anunciando el siguiente, ¿no? Y ¿cómo te resistes? ¿Cómo te resistes? Anoche nos vimos 8 capítulos de una serie. Eran de 20 minutos, afortunadamente. Pero es esa manera de consumir pantalla de una manera irresistible, pues es algo que está en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, si es una vez, pues no pasa nada, pero si eso se convierte en tu modo de vida, pues te conviertes en un hikikomori, ¿no? Como estos japoneses que no salen de la habitación porque lo tienen todo en la pantalla, ¿no? Y eso no es algo ya tan inconcebible o tan extraño en nuestro mundo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Chema. Bueno, pues no sé, llevamos ya 1 hora y media de presentación. Si alguien quiere hacer alguna última intervención, si no, pues invitaros a seguir a Juan Carlos en las redes sociales, que él está activo tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y... No debería, pero lo estoy. No, al contrario, yo creo que eso demuestra que hablas con conocimiento de causa, ¿no? Es muy importante que si estás analizando algo, formes parte de ese objeto de estudio, ¿no? En fin, yo como reflexión personal, simplemente como editor, pues debería de simplemente fomentar pues que la gente compre el libro, que utilice las redes, etcétera, pero me gustaría hacer también un aporte personal más allá de eso, que es obvio, y es que hay una anécdota que me parece muy interesante, que es cuando en un pueblo de Polonia, no recuerdo el nombre exacto, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo un alcalde que junto con pues, alguien de su equipo hizo una encuesta a la población para conocer cuáles eran las confesiones religiosas de los habitantes de esa ciudad.
de ese pueblo. Quería saber pues, quiénes eran los católicos, los protestantes, los judíos, los musulmanes, etc. Y se hizo esa lista y se conservó. Bueno, ¿qué os imagináis que pasó cuando los nazis invadieron Polonia y llegaron a ese pueblo y estaban buscando a los judíos? Se encontraron con el trabajo hecho. Tenían ya toda la lista de nombres y apellidos de las personas a las que tenían que perseguir y secuestrar. Digo esto porque yo no me quiero poner apocalíptico, pero la verdad es que vivimos en una democracia y tenemos la fantasía, porque hemos crecido así, de que siempre va a ser así, siempre vamos a vivir en democracia. Es un estado perenne de la política, cuando no es así. Quien estudia un poquito de historia se da cuenta que la democracia es casi una excepción. Estamos viviendo pues un periodo de entreguerras, posiblemente, no sabemos lo que va a venir, pero si ha habido 20, 25, 30 siglos de guerras anteriormente, las va a haber en un futuro sin ninguna duda. ¿Por qué digo esto? Porque al final, y esto es una de las reflexiones a las que me ha llevado tu libro, por eso lo quiero sacar a colación, al final, cuando estamos interactuando, estamos compartiendo nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros gustos, nuestras fobias, estamos haciendo el trabajo que hizo ese alcalde, estamos haciendo público algo que quizás, no digo siempre, pero quizás no debería serlo. Al final los canales de información que manejamos son dispositivos que han diseñado unas multinacionales norteamericanas con una intención. Es posible que esa intención se vaya transformando con el paso del tiempo, pero posiblemente no somos conscientes de que estamos haciendo público una información privada, de en muchos casos cuestiones que son muy íntimas. Nuestra intimidad tiene un valor y ese valor hay que reivindicarlo y hay que tratar de defenderlo. No sabemos quién el día de mañana puede hacer uso de esa información privada, esa información íntima, y con qué finalidad. Entonces pueden tocar a nuestra puerta o pueden escribirnos un email o llamarnos por teléfono o meterse en nuestros dispositivos. En un futuro, gente que ahora mismo ni nos planteamos, simplemente porque les hemos dado toda esa información para que dispongan de ella, información con la que, como es obvio, están lucrándose, están haciendo muchos negocios. Entonces yo simplemente quiero decir que a mí tu libro me ha servido también para tener una alarma, una alerta de lo importante que es también separar nuestra vida privada, nuestra vida íntima y ser conscientes que la seguridad que hoy tenemos no está garantizada y a lo mejor el día de mañana esa seguridad, esa vulnerabilidad va a cobrar mucha más importancia de la que tiene hoy en día, ¿no? Yo creo que esa especie de dualidad entre lo privado y lo público es muy importante que la pongamos sobre la mesa en este tipo de debates, porque se nos olvida que cuando yo estoy compartiendo algo en redes o escribiéndome con una persona públicamente, alguien más lo está viendo. Y cuando digo alguien más, no solamente el gran hermano lo está viendo. Pero, en fin, yo no me quiero alargar porque a mí es que este tema me apasiona. Yo quiero confesar que yo soy uno de los discípulos de Juan Carlos Pérez Jiménez. Ese doctorado al que hice alusión al principio, tuve la suerte de cursarlo yo mismo. Por eso sé el potencial y el talento que tiene Juan Carlos como escritor y como, en fin, intelectual, filósofo, psicoanalista, experto en comunicación. Y como apasionado de la comunicación, pues no puedo dejar de recomendaros este libro. Simplemente cerrar diciendo que a la hora de comprarlo, pues aquellos que estéis interesados, pensad que si lo hacéis en una de esas grandes plataformas que todos tenemos en mente, ese monstruo gigante que empieza por la A, bueno, pues quizá estemos aportando un poco de dinero a su quinta mansión en Miami, en Florida, frente al mar, o a su último deportivo. Y si lo compramos en una librería pequeñita de barrio, pues estemos aportando un poco de recursos a una familia que está intentando llegar a fin de mes y pagar el alquiler y subsistir. Es decir, que en el acto de consumo
tenemos mucha responsabilidad y a la hora de fomentar los libros, pues yo creo que la lectura de los libros es recordaros también que siempre es mejor hacerlo con un negocio familiar, una librería independiente, que no en una multinacional. Dicho esto, el libro está disponible en todas las plataformas y en todas las librerías hasta donde podemos llegar, porque pues la publicación está reciente y todavía la distribución está en expansión.